Buenas noches y bienvenidos una vez más a la hora Senshi, por decimoquinta vez, con un programa especial y en esta ocasión además con reminiscencias de un podcast conocido como El Rincón de Sigmar, porque he traído nada más y nada menos que al señor Jordi, al que hace tiempo que no le veía el pelo. Ja, ja. Buenas noches, Sensi, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Encantado de tenerte aquí en el canal, de charlar contigo. Bueno, nunca dejamos de charlar, ¿no? Pero hacerlo otra vez con los De forma pública. auriculares, micrófonos y con gente al otro lado. Pues la verdad es que es un placer estar aquí. Se hace raro estar como al otro lado, ¿no? de la batuta. Me alegro mucho por ti porque lo estás haciendo súper bien con tu canal y es un honor para mí poder echarte una mano hoy. Nada, nada. No eres mío. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues ni más ni menos que de uno de los torneos más importantes del año, uno de los grandes encuentros, ¿no? Digamos que si miramos desde el prisma de España, hay tres torneos con participación española que normalmente estamos muy encima y yo diría que son Talavera, ¿no? Básicamente porque es el punto de reunión español más grande que hay de Age of Sigmar, el Mundial de Worlds, que es por equipos, que normalmente también estamos ahí siempre animando a la selección española. Y por último, este torneo que cada vez va cogiendo más renombre de Atlanta, que es también un campeonato, es el Championship de Warhammer, donde se juntan diversos juegos y que organiza Games Workshop oficialmente, ¿no? Que además este año ha tenido muchísima participación. En España se han dado muchos Golden Tickets, creo que se han dado 6, si no cuento mal. Y, Pues y bueno, pues esperamos que el año que viene haya más participación. Y aunque bueno, los chicos de España pues tampoco han conseguido en Age of Sigmar unas posiciones muy altas, sí que han conseguido bastantes victorias en sus partidas y yo creo que además la experiencia siempre es un grado, ¿no? Siempre es algo que va a calar en la gente y no todo el mundo puede decir, he ido al extranjero, me he enfrentado a esta gente y he jugado lo mejor que he podido. bueno, para mí los jugadores españoles son titanes los seis y lo han hecho muy bien. Lo que pasa es que esto es un juego en el que solo uno gana de los dos jugadores y estás jugando contra los mejores del mundo. Sí, sí, sí. Además hay un bracket, ¿no? Como no es un torneo suizo al uso, pues hay un bracket que al principio pues puede favorecer ciertas configuraciones y tal, pero yo creo que igualmente todo el que gana aquí, todo el que consiga alguna posición tiene mérito por sí mismo y bueno, el que no ha tenido tanta suerte pueden ser mil cosas. Perder una partida no significa que se sea un mal jugador, pero también hay que reconocer que a veces simplemente hay gente pues mejor que uno y ya está. Como has dicho, alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Claro, claro. Lo que sí que a mí me encanta de este torneo es cómo han conseguido revitalizar el formato competitivo con los torneos nacionales en cada país, otorgando estos golden tickets que hacen moverse la comunidad y esto ha sido como un jarro de agua fría en la cara, ¿no? Es como, ¿qué más se puede hacer? Y de repente, ¡pum! Empezaron a hacer esto y ha sido muy bueno. Sí, sí, sí. Y esperemos que además ahora con todo el tema de Warhammer Events y tal, pues vaya creciendo más. Pues nada, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues dos cositas muy entretenidas. Vais a tener aquí, yo diría que fácilmente una horita de podcast.
porque vamos a hablar de, primero, las listas que han hecho top 10, ¿de acuerdo? Vamos a verlas con todo el detalle que nos permita el tiempo. Y aparte vamos a recorrer un poquito el camino a la victoria, ¿no? El Road to Victory de el que ha sido el campeón de este torneo, que es ni más ni menos que Jean Baptiste, ¿ok? Que es francés, como no, son la verdad una comunidad muy competitiva y lo ha hecho con Slanes, ni más ni menos. Lo primero que quiero remarcar es que si nos vamos a los win rates, incluso a los win rates de GTs que se estuvieron compartiendo a principio de mes, justo una semana antes, el lunes antes a lo que es el campeonato, veremos que en este top 10 la mayoría de ejércitos ronda entre el 49 y el 52% de win rate. No estamos hablando de ejércitos rotos y demás. Hay un caso diferente, aparte de Caradon, que sigue estando bastante arriba, aunque ya ha bajado bastante, que es el de Slanes. Pero claro, Slanes tenía un win rate muy alto con un porcentaje de partidas muy pequeñito, muy pequeñito, que eran en general un tercio de las partidas que tenían la mayoría de otros ejércitos. Pero bueno, ha demostrado que sí que puede conseguir esa victoria y lo ha hecho. Slanes peca para lo bueno y para lo malo de lo mismo que Idonet, ¿no? Tiene tan pocos jugadores y son jugadores son ejércitos tan de especialista que aunque tengan pocas partidas, a veces sí son representativas de cómo funciona el ejército. Porque no hay nadie que enturbie ese porcentaje por el camino. Claro, a lo mejor la gente en el top 10 pues esperaba pues Cities que sigue en un win rate alto, se esperaba Flesh Eaters, se esperaba Caradon y que sí que hay uno, ¿no? Hijas, etcétera, etcétera, Cruel Boys, todo esto que hemos estado viendo y que sigue bastante fuerte, pero seguro que más de uno se lleva una sorpresa si no ha visto hasta ahora nada de estos temas. Y hablando de eso, pues hay que mencionar que Pedro Lechado en su canal de Patreon ha hecho también un análisis propio, aunque creo que él lo ha hecho a falta de la última ronda o las dos últimas rondas. Y lo que sí tenéis con el top es un análisis de las listas y de los resultados por parte de AOS Metachasers, que estuvimos hablando el otro día con Álvaro, que también está con ellos y la verdad es que ahí han colaborado bastante gente y han hecho un artículo muy detallado y muy interesante por si queréis echar un ojo. Así que bueno, basta de introducción, vamos a pasar a hablar de Age of Sigmar. A mí me gustaría hacerte un par de apuntes Dime. que a mí me parecieron curiosos. De este top 10 de listas de Atlanta, a mí es algo que me gusta contar siempre, es las tácticas, el número de veces que están representadas. De las 10 listas ganadoras, hay 7 jugadores que llevaban en su roster Restless, que es la táctica más escogida, por debajo de Intercept and Recover de los tesoros, que estaba elegida, si no me equivoco, 5. Y son las más elegidas de todas. Sí, 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 sí. Es más, creo que Reyes les ha pasado en el estilo de juego de las listas actuales, yo también lo he hecho bastante con algunas, ha pasado a sustituir a Master de Paz, que era una de las más elegidas anteriormente. Y creo que este estilo de puntuar sin necesidad de meterse en combate ha ganado bastante fuerza. Desde luego, para mí es altamente representativo de cuál es el sistema que ha ganado uno por encima de otro, ¿no? Antes se veía mucho Master Tesoro y ahora lo que más predomina ha sido Restless Tesoros. Luego otra cosa que también me suele gustar mirar y me ha llamado la atención es la división que hay entre listas,
porque si no me equivoco solo hay tres muy élites por debajo de las 100 heridas en lista, que creo que solo son tres. Luego hay solo dos por encima de las 130, si no me equivoco, o son otras tres, y las demás están todas alrededor de las 110, 120. Pues también llama la atención que no haya una predominancia clara de cómo estaba el meta aquí, porque aunque sí que hemos visto menos disparo del que yo pensaba que iba a haber, yo no me esperaba que hubiese tanto élite con pocas heridas y me esperaba un poco más de horda con muchísimas heridas. Sí, 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 además se estaba viendo bastante y se ha visto bastante en el torneo, ¿eh? Lo que no han llegado al final, todas ellas, pero sí se ha habido muchísima horda. Estuvimos viendo algunas listas y demás, y había lo que tú dices, o era Hero Hammer prácticamente, o era full cuerpos, full heridas. Y hablando de Hero Ya. Hammer, si pasamos a la primera lista, fue una lista de la que estuvimos hablando ya Álvaro y yo, pero que la verdad ha hecho un torneo fantástico, fantástico, que es el paso de Nicolás Tasson por, eh, además, bueno, un jugador de la selección nacional de Francia, ex campeón hace 2 años también en Atlanta, con una lista también bastante Hero Hammer de Luminet. Y en este caso, pues con una lista loquísima de Slave to Darkness, que yo creo que la mayoría de nosotros no aceptamos ni a imaginar cómo se juega esto. A mí me hubiesen dicho a 10 listas de slaves y a ver qué te sale y yo esta no lo hubiese hecho ninguna de las 10. No, 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 no. Yo creo que ni tú ni nadie. Además, eh, porque dices, bueno, coges Archaon, Belacor y Eternos y usas eso de base. Es una base un poco gorda, pero bueno, puede tener su sentido. Pero encima mezclarle el Chaos Lord, el Centurión, eh, nada. Yo la verdad, yo aposté por esta lista por ser quien era quien la llevaba. Porque este chico lo he visto desarrollarse en varios torneos y no juega listas al azar. Pero si veo la lista y no sé el nombre, digo, este ha ido a fumar porros y a beber cerveza hasta el domingo. Yo ya te digo que no. Entiendo que esto es un poco el estilo personal que le da cada jugador a sus listas y que seguramente esta lista en otras manos pues no funcionará claro, ni parecido. Pero yo desde luego no. Si tuviese que elegir yo la lista, yo no lo hubiese hecho, seguro. Eh, este señor llegó con un 4-0 al bracket de campeones, ahí consiguió 2 victorias, 2 derrotas, que es un resultado para mí buenísimo. Eh, y bueno, ¿cómo funciona un poquito esta lista? Pues básicamente usa el estilo de... Quiero decir, tienes 3 unidades que son muy fáciles de oscurecer, que son el Marshall, los Caballeros, porque es una de 5, además con el Death Banner para quitar CPs y demás, Eternus y el Chaos Lord, ¿vale? Son 3 unidades que son fáciles de oscurecer, que te pueden ir haciendo misiones, que te pueden ir quitando objetivos, porque además son menos el Chaos Lord y el Marshall, diría, todas las demás, es decir, los Chaos Knights, Eternus, Belacor, Archaon, te pueden vencer a la mayoría de, digamos, unidades flanqueo o unidades de administrativas, ¿no? Que se suele decir. Eh, y si hay una unidad gorda, eh, tanto el Chaos Lord como el Marshall y tal te sirven de una pantalla perfecta. Porque con las peanas más grandes que tiene, por ejemplo, Archaon o que tiene Belacor, puedes hacer que el daño que les llega a ellos sea muy filtrado. Y al final a la vuelta te pueden hacer bastante daño y ni siquiera te tienen que matar porque tienen Archaon y Vela con una movilidad muy alta, pueden hacer Power Through con mucha facilidad, sus habilidades propias son muy buenas y simplemente puntuando y sacando te van a quitar objetivos relativamente fácil.
pueden empantanar objetivos simplemente por el tamaño de peana y no son fáciles de tumbar. Velacor etéreo, Archaon con ese salvación de 3 guardia 5 es el bicho que más heridas tiene del juego, sin contar los gigantes. eh, y al Pero hay final, que echarle, pero hay que echarle sensipelotas para llevar esta lista a un torneo en el que presumiblemente te podías encontrar con unos cuantos Caradrons que aún estaban de moda, que se te pueden presentar en el morro en turno uno y te cepillan 1200 puntos rápido, ¿eh? O sea que el tío tenía que tener esto muy bien medido para decir. y, A mí me parece muy valiente, vamos. y creo que perdió contra un Caradón. Sí, y perdió, ojito, 62-57. Es que fíjate, aún así, aun con todo, perdió, pero por la mínima. Sí, sí, 62-57 contra Alex Butcher, que quedó tercero, creo que he visto, o cuarto, ¿vale? Y perdió contra Rautonen, que recordemos que lleva ballestas, ¿vale? Es decir, dos tipos de listas que le pueden venir bastante mal. Y perdió también de 5 puntos, 71-66, ¿eh? Ojito. El tío tiene que calcular súper bien. O sea, ya te digo, eh, increíble, increíble. Si podéis ver alguna partida de este señor, es un señor que además juega muy, muy milimetrado. Tenéis también su partida de la final hace 2 años y yo creo que seguramente desde entonces no ha hecho más que mejorar. Entonces vamos a ver la siguiente, que es nuestro colega Thomas Wan, también una de las listas que revisamos en el vídeo anterior. Eh, lo dicho, la gente ha protestado muchísimo por esta Brandwich de unidad auxiliar, dando un CP gratis en cada ronda y demás al rival. Es una lista full monstruos. Tú también dirás ahora, pues en un meta, con Caradon, con Stormcast, con incluso con las ballestas de Kruleboys, etcétera. Pero Y esta ya tiene un rollo un pelín distinto, ¿eh? sí, 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 sí. No, y además yo me he enfrentado varias veces a este tipo de lista, ya lo comenté en el vídeo anterior, y al final, entre lo de, como tengas un poquito de mano con Alariel, son unidades que, si un caso la más débil, entre comillas, es Richa, ¿vale? Porque Warzone y la Brandwitch al final están atrás para apoyar, eh, pero todo lo demás puede ir a su puñetera bola, o sea, literalmente. O sea, hay, Pero hay esta lista del top 10, si no me equivoco, es la lista con menos heridas, ¿eh? 68 heridas solo. Sí, sí, y además eso, 6 drops, pero es eso, casi cualquier cosa de esta lista te llega y te puede reventar muchas unidades. Y ya como te lleguen dos cosas, ni lo contamos, con el Warzone encima dándose guard de 6, quitando uno al guard a los enemigos, bastante magia en la lista, eh, encima lleva la Morbid para ayudar a zonear, ¿no? Que eso me parece muy, muy inteligente. Así que nada, nada. Y Y volvemos a ver la pareja de tácticas que llevaba antes el jugador, ¿no? sí, Restles sí. y tesoros. Y una cosa que es importante de esta lista que la gente no valora mucho es la capacidad de curación. Si en esta lista hay algo que le atacas y no lo matas, es como si no lo hubieras atacado. O sea, entre la curación de Lords of the Clan, Rallis, Alariel que se cura ella misma y tal, básicamente es eso. Porque encima no es que tengan muchas heridas, tienen una salvación de 3, todo esto, todo lo gordo tiene salvación de 3. La Brandwitch le da la opción de pegar primero, o sea, tienen mucha supervivencia. Thomas Juan sí que es verdad que perdió una partida antes de entrar en el grupo, pero aún así veis que los resultados son bastante abultados, menos esas dos derrotas de aquí, 77, 73, 65, 60, muy buena puntuación con una lista muy, muy élite. ¿Qué le dio una paliza a esto? Eh, pues seguramente disparo. Disparo, vamos a ver. No, estoy viendo el que no es. Toma one.
Pues mira, no, esta la ganó. ¿Dónde está? Estoy perdiendo aquí. No, perdió contra un Mirror, ¿vale? Ujú. Y paliza, paliza recibió del disparo, del de, lo diré, eh, del Stormcast. Y perdió también por bastante contra el subcampeón, que es el Full Goblins, pero simplemente es que a mortales, todo esto que hemos hablado de supervivencia y demás, solo con las mortales de pasar por encima con el ejército que lleva, que ya lo veremos, yo creo que le barre todo el ejército. Ahí sí, sí entiendo más que no tenga nada que hacer. Yo la verdad ahí sí que lo vería más lógico. Vamos a ver otro ejército que, por cierto, Slave, 42% de win rate general, 44% de win rate en... No, 45% de win rate en GTS. Sylvanet, que también tiene un win rate por debajo del 50%. Soulblight, que tiene también un win rate bastante bajo y encima no lleva los 40 Blue Knights, o sea, los 20 Blue Knights, perdón, con Bordai y demás. Ni siquiera lleva al nuevo nigromante que ahora se estaba viendo otra vez por el bufo que había llevado, sino que vamos con Manfred, la Battle War, una lista muy clásica, Battle Knight, muy de la edición anterior, incluso Vengorian Lord, con Kado, la verdad. eh, no hay A mí que. esta lista me gusta, ¿eh? Sí, no, no Las listas vamos. que no son capaces de pasar por encima de ese muro de los Barrow y demás sufren mucho, ¿eh? Sí, 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 Yo además, he visto partidas de este tipo de listas que se encostran en el centro y que luego van moviendo unidades y no. Hay listas a las que les es imposible pasar por encima de esto. yo creo que básicamente la táctica es esa, ¿no? Embarrar y con Manfred y el Vengorian, que tienen bastante movilidad y bastante pegada, pues ir limpiando los puntos donde necesitas puntuar, ¿vale? Tiene un 6-2, además llegando con un 4-0 y la verdad es que muy bien, muy bien. La lista que lo mismo, que alguien la vería ahora y diría, no, esto ya no funciona, tal. Y aquí lo tenéis. Vamos con el señor Norman de Canadá, que este sí que lleva una lista, digamos, más clásica, ¿no? Que estábamos viendo funcionar hasta ahora. Simplemente ha subido de puntos, pero bueno, sigue funcionando muy bien, ¿no? Caldero, Caldero, Cretusa, eh, Sisters, Brujas. Aquí sí que creo que no hay ninguna cosa, ninguna sorpresa, ¿no? No, de hecho yo al principio pensaba que volveríamos a Morazi pero seguimos viendo los carros. Sí, sí, sí. Que bueno, yo creo que Morazzi también se está viendo más ahora, pero, pero bueno, se sigue viéndolo tal. Aquí tenemos una de las listas, salvo por algunos cambios, que más se está viendo de Zench. Zench está repuntando mucho, también tiene muy pocas partidas porque este le pasa igual que a Slanes. Es un ejército muy de especialista, muy poco jugado. En España solo se juega cuando está muy muy fuerte porque si no es bastante difícil de jugar. Y bueno, hay gente que le gusta jugarlo de siempre. En este caso, pues tenemos a Casper, ex campeón, ¿no? De, Ajá. de Atlanta, que esperaba pues volver a llegar, pero bueno, se le truncó a mitad de camino. Pero eso sí, una lista que para mí funciona de maravilla. Tienes dos de acólitos que son por 90 puntos regalo, ¿vale? Tienes tres pantallitas en total, los Zangors que pueden ser yunque, pero también te pueden funcionar perfectamente de martillo. Además, gracias al Lord of Fate, que vas a ir con ese guarde 5, gracias a las manifestaciones de Zens, que vas a ponerles ese -1 a impactar. Y bueno, el príncipe demonio que
en Zen funciona muy bien con la espada que va quemando y, y puede ser un flanqueador, puede ser un agente solitario eh, funcionando perfectamente solo. Y lo que no puede salir de aquí es el señor Kairos, que básicamente te hace casi toda la partida él solo. Eh, Pero ca- previo a Atlanta, tú ves esta lista, porque ya creo que ya la habíamos visto todos, y más allá del príncipe demonio que funciona fino y Kairos, ¿tú la veías como una lista que pudiese llegar a este puesto en Atlanta? ¿Sabes qué pasa? Que esta lista yo la he visto ya en el release, haciendo muy buenos resultados. Y donde también he jugado contra ella, porque tengo un par de colegas que juegan Zench, Iñaki de Sweet, también contra nuestro compañero Adri de Requiem. Y lo que pasa es que, claro, se notaba que a ellos les faltaba afinar, ¿no? Terminar de cuajar alguna unidad y sobre todo el pilotarla. Pero era una lista que para mí tenía bastante potencial. No sé si para decir top 10 de Atlanta, pero vamos, para llevarla perfectamente. Más Casper ha confiado en ella. Tuvo que jugar, eso sí, la Shadow Round, si no recuerdo mal, para entrar en la final, pero si te fijas, es un 6-2, o sea, y con unas puntuaciones muy altas, por encima de 60 menos las dos derrotas, o sea, Sí, sí, sí. no, no está nada mal. Y básicamente funciona eso, tienes tus pantallitas, vas picando con las mortales de lo que es el propio ejército y luego pues tienes gente que pega y que aguanta y, y rascas y rascas y rascas. Donde no llegues con las mortales vas a llegar con el príncipe demonio o vas a llegar con los zangos. Y esta lista puntúa muy bien, tácticas y todo esto, porque aquí pone Restless y Wrathful para hacerlas en el primer turno y luego ya veremos, ¿no? Porque con la habilidad de Kairos tú sabes que vas a tener prácticamente unos 20 puntos de los 30 de tácticas, 20 van a ser regalados, regalados. Sí, sí, eso está claro. Entonces, claro, ya empiezas casi casi con 20 puntos más que el rival. Y al final estamos hablando de 40 zangos, que es fácil que quiten objetivos, entonces pues tienes una puntuación muy estable si juegas bien. Ujú. Y es que soy bastante más purista y las suelo jugar pocas subfacciones de Nurgle, pero bueno, pues tengo que reconocer que ahí están, ¿no? Tanto Zens como Slanes han hecho buenos puntos. Luego nos vamos a Leo Rautonen. La verdad es que creo que Leo se merecía mejor posición. Eh, Tuvo la mala suerte de caer donde cayó, porque tiene un 7-1, ¿vale? Pero justo cayó en el paso a la semifinal y se quedó en el... O sea, es el mejor de antes de la semifinal. Y sin contar la gente que llegó a la semifinal, que ya se queda en tercero o cuarto, pues es uno de los que más ha puntuado y de los que tiene 7 victorias y una derrota. O sea, quiero decir, ha hecho un torneazo que se merece donde ha llegado y yo creo que más. Y además juega con una lista que lo mismo. Es verdad que las cuestas se estaban viendo muchísimo, pero yo creo que no me equivoco si digo que la lista que más se estaba viendo de Stormcast, que todo el mundo apostaba por ella, era Iridian, Prosecutors y Relictor. Relictor no, perdón, Reclusians. Eso sí. A mí me chirriaba de esta lista cuando la vi la Strong Drake Ward. Pero, pues bueno, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. A mí lo que me pasa con Storkas es que siempre me da mucha pereza el tener que hilar con ellos. Entonces, pero vamos, con Slanes también me pasa parecido. Son ejércitos que me dan pereza. Yo te digo, en esta lista al final tienes dos unidades en las que vas a tener todo el rato en la cabeza y son las que probablemente no te van a ganar la partida.
porque las que te ganan la partida son estas de aquí. Los Questor van a estar entre teleports y... o sea, el teleport que lo vas a mandar desde la lanzadera, desde la nave espacial. El teleport propio, el hecho de que aguantan, el hecho de que pegan bastante bien. Van a estar dando vueltas por todos lados. Hay muy pocas unidades que por 200 puntos pueden matártelos, ¿vale? Puedes entretenerlos y tal. Pero claro, si te estás centrando en matar estos tíos que valen 200 puntos, pero claro que son 18 heridas, salvación de 3, etcétera, ¿qué mandas a lidiar con los dragones? Porque los dragones sabemos que hacen falta bastantes recursos para tumbarlos. Y pegan, o sea, quiero decir, que hacen su daño, tienen sus habilidades y demás. Y luego tienes a los raptors, que si no te encargas de ellos, al final te van picando, te van picando, te van picando. Entonces tienes dos pedazos de unidades que no puedes ignorarlas. Bueno, no puedes ignorar a los dragones, no puedes ignorar a los Vanguard Raptors. Y tienes tres unidades que funcionan perfectamente solas. No, a diferencia de, pues eso, de los Persecutor, Reclusion y tal, no necesitan bufos externos para funcionar y van a estar dando por saco continuamente. No sé, creo que se te ha cortado. No, no, no. O Ah, sea, te dejaba hablar de Storkas todo lo que quieras. ah. Entonces, justamente la partida que perdió, curiosamente, fue contra Slanesh, contra el campeón. Así que bueno, ahí dentro de lo que cabe. Pero, Que pero bueno, precisamente no creo que sea una lista que le fuese especialmente bien al de Slanes. Y aún así la ganó. sí, sí, sí. Pero porque creo que el de Slanesh juega algo parecido, pero tiene más capacidad administrativa. Pero bueno, eso iremos más adelante. Luego cuarto, eh, ya llegando a la semifinal, pues tenemos, eso sí, la lista de Caradon, ¿no? Mm, Ujú. La lista bastante típica, vemos que lo de siempre sigue funcionando. Si un caso, aquí ha quitado la Ironclad por una segunda fragata. Un debate que creo que tú y yo hemos tenido más de una vez, ¿no? ¿Quién juega dos fragatas? Pues, pues No, este de es... esta, de esta lista realmente lo único que sorprende es el Admiral, en mi opinión. Que te pasa a un tercer drop por llevar un Admiral que para mí no aportaba nada a esta lista. Eso y que en los Thunders lleve el fumigador, que tampoco es algo que tampoco entiendo. Sí, sí, lleva las armas especiales que últimamente no se veían por el tema de la habilidad propia de los Thunderers. Y además lleva Bueno, una, el Mortar sí, pero el Fumigator y no, además no, lleva ese sí una que no. de Salvage reforzada, que eso tampoco es tan típico, ¿no? Además, no es por drops, porque la podría haber metido perfectamente aquí, ¿no? No, sí, los Savaiers reforzados sí se llevan, porque en fin tienes dos vertientes, ¿no? Y sobre todo cuando juegas con doble fragatas, esto se juega así. Lo normal es que llevase a los Savagers con Brock en la fragata y utilice el oportunista, que lo lleva en el Admiral, en los Wardens. Porque así mueves 24 con los Wardens, estampas fragata que lleva a los Savagers y a Brock. Brock lo pones a la izquierda de la fragata y a la derecha a los Savagers y a los Wardens a la izquierda de Brock y así puedes bufar a las dos unidades. Los Savagers con bufo y el bufo de Brock hacen muchísimo, muchísimo daño. Y además creo que Dreki también les bufa por lo que pone aquí, pero no me acuerdo. O igual es... Dreki se lleva sobre todo con la mejora en esa fragata que hace las mortales Sí, a la carga, porque Dreki te permite repetir la gratuita la tirada de carga. Pero bueno, a mí se me hace un poco raro que lleve el oportunista y la segunda fragata, porque al final lo que transporta en la segunda fragata es a los arponeros, ¿no? Entonces, pues no lo sé, chico. A él le ha funcionado, pero yo
desde mi visión, que seguramente será menos óptima que la de este chico, el Admiral me sobraba ahí. Él ha perdido la semifinal contra Slanes, curiosamente. Y, y Claro, es que la el, lista de desempa- Slanes, el desempate contra, lo diré, contra Silvanet. la lista de Slanes es que es un claro counter de esta lista de caras, ¿no? Porque te hace mierda perder dos ataques al perfil de los Wardens, que es donde más daño tienes, con Caradron, eso es algo terrible para ti, porque pasas de tener los 18 ataques a tener 6 y se te queda una cara de Skywarden bonita. Sí, 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 la verdad es que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vemos aquí el tercer clasificado, Silvanet. Hay cosas que repetimos, ¿no? Warsong, Para mí Beltanos, está mejor Richa. hilada esta lista que la otra. Sí, Branwich y Durtu. Yo creo que no se puede salir de casa sin esto ahora mismo en Silvanet. Beltanos es igual el más opcional, ¿no? Puedes cambiarlo por Lady of Vines o tal, para darle otro estilo, otro enfoque a la lista. Eh, pero aquí una de las cosas que más ha dado que hablar han sido los lanceros, los Speed La Riders. apuesta por los lanceros. A mí me pareció increíble que tirase por ahí. Sí, sí, además es eso, que nadie los estaba jugando porque es que te la juegas al 3 más, que no sé qué. Eh, para mí, una de las ventajas que tiene, valen 40 puntazos menos que los Seekers, ¿vale? Que no es que no le entrara, porque al final te quitan los Three Revenants y puedes meter aquí fácilmente una reforzada de Seekers y demás. Pero Pero es que además lo que siempre se ha dicho es exactamente lo contrario. Es que por 40 puntos meto los otros. Y sin embargo, él lo pensó al revés. Jo, es que por 40 puntos no los meto. dijo, hostia, me ahorro 80 puntos, o sea, 80, tendría 90 sueltos, ¿no? Y me ahorro 90 puntos y meto los Three Revenants. Toma. Lo pensó exactamente al revés de como todo el mundo lo explicaba cuando hacía sus listas, ¿no? Es que, claro, no meto estos porque por unos pocos puntos más puedo meter los otros. Y este señor sacó la calculadora y dijo, pues por 40 puntos menos, No, a mí además, me flipa. no lleva las propias el lore propio lo diré, de Sylvaneth, sino que lleva Machineries, que esto sobre todo es para dar supervivencia tanto a Richa como a Durtu, que en este caso lo convierte en mago, ese es el convito, ¿vale? Darle ese -1 a impactar, ser impactado con las Chronomatic Cogs. Y, Eso está bien tirado, ¿eh? ¿eh? Eso está muy bien tirado, ¿eh? Sí, 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 sí. Además, cuando te hace falta puede ser el +1, o sea, repetir cargas, que te va a venir muy bien en esta lista, y cuando no te hace falta puede ser el -1 a impactar. Quiero decir, es que te vale cualquiera de las dos situaciones, dependiendo Sí, sí, sí. de los rivales y demás. Y tienes cosas tan increíbles pues como el péndulo, que es buenísimo también. Tienes también si no me equivoco, las espadas, que también son muy buenas. O sea, quiero decir, al final Maquineris es bastante bueno. Y A mí me sorprende que cogiese ciclos. ya, ya, ya. Pero Eh, bueno, por lo, eh, por lo demás, la lista me parecía un poema a la vida. sí, pero, o sea, es sorprendente, pero salvo la derrota y el 55 de aquí, 70, 73, 70, 71, quiero decir, ha puntuado bastante. Por lo menos la Sí. primera de ciclos la ha puntuado en todas. Y Porque sí, además, siempre que me ha tocado jugar con Marco, que antes jugaba una lista pues similar, bueno, una vertiente un poco de esto, Marco siempre me decía así como, pues es que tengo la sensación de que algo no me funciona y yo siempre lo sufría. Yo pensaba, pues a mí me parece un puto dolor de lista. Y en fin, los jugadores de Sylvanet se fueron desinflando con ellos y últimamente no pasaba por un momento muy popular. Y mira, ahí están. no, no, sí, Silvanet tiene también como he dicho antes, un win rate, pues mira, en facción tiene un 44
y lo que es en GTs tiene un 49, o sea, quiero decir que, pero al final las estadísticas no son más que eso, estadísticas. La diferencia entre un 44% y un 55% es ganar o perder una partida más de cada 20. O sea, Ya. que, que tampoco la gente se agarra mucho a eso, ¿no? Y salvo casos muy exagerados, como un 70, una cosa así, pues al final esas diferencias son nimias. Que hay que decir que, al igual que el otro Silvanet, perdió contra la lista de... ¿Dónde está el otro Silvanet? Estaba por ahí, ¿no? Por ahí abajo. Aquí, el 9. Perdió contra la lista de Gloomspite, que yo creo que sí que efectivamente al final esta lista solo tiene ward fuerte en una unidad. Si vas a puro mortales y a mucha saturación, son unidades con muy pocas heridas y al final caen. Y más esta que Ujú. no tiene esa resurrección como tiene la otra. Y hablando de esta lista de Gloomspite, semifinal, o sea, finalista, perdón, o sea, segundo, joder, se me confunden las palabras ya. Subcampeón, eso no me salía. Iba a decir bicampeón. Subcampeón, también jugador francés. Hay bastantes franceses en este top, como podemos ver. Vale, hasta el top 5 hay un poco variado, pero aquí ya tenemos tres franceses, el primero, segundo y tercero. Bien merecidos. Hay cuatro en total, puede ser. Eh, creo que más. Creo que hay uno más ahí, pero igual no. Igual, No era canadiense el otro que sí, 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 parece eso es. François. Eso es, el otro es canadiense, sí, eso es. Eso es. Pues sí, 6-4. Eh, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos que, como ya estuvimos hablando Álvaro y yo, eh, incluso en el tier que hicimos en su momento, Gloomspite funciona con cualquier cosa, ¿no? Tú metes esta de carros reforzada y todo lo demás que metas ya es lo que tú quieras, literalmente lo que tú quieras. Este, Los carros, esos son terribles, macho. sí, sí, sí. Este señor ha decidido que Bongrot va a ser su desayuno, su merienda, su comida y su cena. Eh, lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, es decir, 50 Bongrots. Lleva una de Spores Plata, que estos son muy buenos para robar bocadillos, muy, muy, muy buenos. Yo los estuve jugando hace poco y son absurdamente buenos. ¿Por qué? Porque tú los puedes mantener en oscurecido, eh, y cuando la luna les da, les va a dar un más 5 a control. Los puedes mantener oscurecidos y el otro tiene disparo o tal. Pero los puedes poner detrás de tus bongros, de tus unidades, etcétera. Y con ese movimiento 2 de 6 al final del turno, roban bocadillos con ese más 5 a control, etcétera, de una forma muy, muy fácil. Y si mueren, pues al final son 70 puntos que encima, si los revives, realmente te han muerto dos. Ujú. Entonces es... Volvemos un poco a lo mismo de Restless Tesoros. Sí, Nos sí, sí. hinchamos en este top de ver esto. Y es un poco lo que dices, ¿no? Es que es. Te Lo más meto los carros llamativo y aquí algo puede más. ser igual el lore, que ha cogido el nuevo, pero tiene mucho sentido por ese movimiento extra en fase de héroe, que te puede servir para destrabarte, para acercarte, etcétera, y teniendo pues estas unidades tan, pues eso, que necesitan estar todo el rato en movimiento y demás. Pero tú esto piensa, que son 100 heridas solo en Bongrots, 40 heridas en Stabas, 24 heridas en los carros, y todo eso una vez por ronda, es decir, al final de tu turno, puedes revivir la mitad de cada unidad, ¿sabes? Es Claro, que, esta lista del top este que estamos hablando, la lista en total son 187 heridas. Y es claramente la que más heridas tenía de lejos. Pero es que no es solo las heridas que tiene, ¿no? Es que de base. sí, sí. Perdón por interrumpirte. No, 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 no. Sí, dale, dale, dale.
Además, el daño, o sea, quiero decir, tiene heridas, tiene daño, eh, porque parece que no, pero los Bongrots a la carga hacen un montón de daño. Las mortales cuando creo que es cuando te cargan, hacen un montón de daño. Los estabas por 220 puntos, 40 estabas son infumables, son infumables. Muy pocas cosas te bajan 40, como encima les puedes meter menos uno al hit. Y aquí no lleva con el guard de 5, pero con el guard de 5 ya tal. Los carros son absurdos. O sea, Sí. Yo lo único que te diría es que tú dices que los fanáticos son muy buenos. Yo he tenido que mirar qué hacían para tal, porque pensaba esto es una basura o una purria y ya. Pero vamos, que es que si lo representativo de lo menos representativo de la lista son los fanáticos, ¿no? Te lleva un spam de Boingrods que son muy buenos y que comban muy bien con los carros y pues es que la lista es infumable, porque bajártela es muy difícil. pues yo te digo que si le llega a cuadrar 20 puntos más, te metes de fanáticos en vez de 10 Bongrots más. ¿Sí? Está muy bien. A mí me gustan mucho los fanáticos. Son también muy absurdos. Pero bueno, vamos a ir a ver el ganador. Vamos a repasar un poquito esta lista de Jean Baptiste. Eh, perdió una en la segunda ronda. Además, Que no yo ya por... me veo a algún amigo en segunda ronda diciéndole, ya te habíamos dicho todos que no fueses con Slanes. Seguro. Es verdad que es una lista que no ha puntuado muchísimo. Es más, hubo dos partidas, estas dos, donde creo que no se jugaron las rondas enteras. En Atlanta no se jugaba con reloj casi ninguna partida. Eh, pero, y como veis, la final, esto es un poquito falso, ¿vale? Este 34-33. Si veis el vídeo de la final, eh, juegan tres rondas, pero en la tercera ronda que además le toca el doble a. El doble no, el turno al Slanes cuando el Gloomsfight se había colocado para conseguir un doble. En el momento en que le toca a Slanes, le hace una barrida hacia adelante, le deja prácticamente sin ejército y luego con el disparo, porque al final veremos que tiene disparo, el Gloomspite le iba a limpiar la mesa y se iba a acabar la partida. Por eso se corta ahí. De manera no había mucho que hacer, ¿no? Eh, pero por lo demás es eso, es una lista que puntúa muy poco, pero veremos que también frena mucho al rival. ¿Y qué tiene para eso? Bueno, yo creo que la base de la lista son esta reforzada de Finnbloods, Glutos y los Twin Souls, ¿vale? Y luego tenemos un apoyo buenísimo contra pues, listas de este palo, ¿no? Que son tan de horda, que es los arqueros. Los arqueros por 300 puntos tienen una saturación de disparo bastante alta y sirven muchísimo porque es muy difícil llegar a ellos. Si no consigues acabar con ellos, te van a estar molestando todo el rato y la lista en sí no tiene mucho daño, pero claro, tiene mucha capacidad de eh, picotear unidades. Tenemos a Sigval, que es uno de los mejores héroes quirúrgicos, ¿no? Uno de los mejores bisturís que tiene el juego, porque aunque tiene muy pocas heridas, tiene ese ward de 4, salvación de 3, etcétera, es decir, puede aguantar contra ciertas cosas, pero sobre todo que cuando va a pegar, pega un cholón. A Luego, mí, dime, dime. a mí, tú estabas comparando un poco diciendo cuáles eran las armas de la lista y tal. Yo creo que sin duda lo que habrá sorprendido a la mayoría de jugadores son los Slangor, ¿eh?
Para mí todo lo demás era más o menos previsible, pero los Slangors me parecen la Mm, mejor elección de la lista. A ver, yo creo que es la mejor elección, pero no sé si ha sorprendido al final. Es lo que ha estado dando vida al ejército desde el Scourge of Giran. La verdad, porque es una unidad buenísima. Ahora iremos a ella, pero vamos, son... Para mí, ahora mismo las listas empiezan con eso. Ujú. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos los Fiends, que es una unidad, es una buena pantalla, es una unidad administrativa eh, muy buena, puede funcionar contra flanqueadores, porque es difícil de tumbar, eh, pega no mucho, pero lo suficiente para eso, para quitarse pantallitas, para robar objetivos a la típica unidad de 5, por ejemplo unos T-Revenants, etcétera, etcétera. Y, y bueno, hacen su labor, que la verdad es que el ejército, por 140 puntos, algo con esa movilidad y esa capacidad de luchar contra pantallas, pues tiene muy poco, ¿no? Luego tenemos el Lord of Hubris, que lleva el menos un ataque una vez por batalla contra algo que esté en combate, que esto además comba muy bien con los Twin Souls. Y tiene el Master of Temptation, que básicamente bloquea habilidades no core de unidades enemigas mientras no hayas usado dados de tentación. Que a mí me parece una elección bastante curiosa de Trait, pero es verdad que ha decidido llevar el Forbidden Power eh, y sin que el Forbidden Power, si no me equivoco, es el de los puentes. Y sin... Yo creo que si se quiere poner el otro que ahora cuesta 20 puntos, el de devolver una unidad, pues ya no le hubiera entrado. Y los puentes aquí, pues no teniendo la típica lista de caballería, pues vienen muy bien pues para mover tanto los arqueros como los Twin Souls, etcétera. Bueno, Adem y no solo para mover las unidades, ¿no? A veces son una pantalla sí, perfecta. sí, sí, sí. ¿Qué cosas particulares tiene el Hubris? Bueno, tiene el retar, que me parece una habilidad tremendísima, sobre todo contra martillos de estos fuertes, ¿no? Como pueden ser unos Chosen, no hemos visto, ¿no? Pero como pueden ser unos Chosen, como puede ser una unidad de hijas, incluso una Moratti, unos Boingrods, etcétera. Que básicamente es que elige una unidad en combate y le da dos opciones. O esa unidad pega primero, pero solo te puede pegar al Hubris, o pega último. Entonces, claro, al final es un win-win, porque obviamente no se lo lanzas a una unidad de 100 puntos, ¿no? Esto lo colocas para lanzárselo a una unidad a lo mejor pues eso, un martillo, una centerpiece o algo que digas, hostia, me va a llegar, me va a destrozar a los otros y demás. ¿Qué pasa? Que encima, Las sinergias de la lista están pensadas para que tú pienses de Slanes lo que se espera que alguien debería pensar de Slanes, ¿no? Que es hostia, que hijo de puta. sí. Pues es que todo lo que tiene la lista está pensado solo para hacer mierda tus ilusiones. Además, eh, tienes que igual no lo matas porque como en ese momento quiere hacerte el combo total, los Twin Souls te meten un menos un ataque, él una vez por batalla te mete un menos un ataque, eh, o sea, ¿qué es eso? Que igual es que ni llegas, o sea, igual tienes que pegarle a él y ni llegas a matarlo. Además, tiene otra habilidad que ahora la quiero repasar. Es lo Es que que, hablábamos antes con ejércitos como Caladron que tienen, que tú ves una unidad que dices, hostia, es que esta unidad tiene 18 ataques de daño 3 y de repente dices, uy, uy, 6 ataques. Y sí, hay alistas que ese combo las hace mierda. sí. Por ejemplo, Miguel jugó contra una lista muy parecida y claro, Miguel llevaba trolls. Entonces tú ves a los trolls con, con un ataque cada uno contra Peña que salva al 4 de base, pero que se puede poner guard de 5, etcétera. Pues es que da igual que
que los trolls no salgan, o sea, quiero decir que los Twin Souls no salgan de ahí o no maten a los trolls. Da igual, los trolls esos no van a hacer nada en toda la partida. ¿Te has parado a sacar la calculadora para medir lo que supone un ataque menos en comparación con el típico menos uno al hit o no? Claro, pero es que depende muchísimo de la unidad. Pero un ataque menos es muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque además ahora, claro, si quieres compensar eso con un, por ejemplo, más una impactar o algo así para intentar meter más ataques, pues te fuerzas a ese menos uno a save. Entonces, pero es que no solo, ojo, no solo tiene eh, un ataque menos, porque no vamos a olvidarnos de... O sea, los Twin Souls es fácil. Menos un ataque cuando están en combate, si no han cargado, y guarde 5. ¿Vale? O sea, son unos yunques tremendísimos. Y vamos a pasar entonces a la otra gran pieza que termina de pegar todas estas sinergias, que es Glutos. Glutos es mago, ¿vale? Puede añadir la magia en la lista, que no es nada mala, ¿vale? Pero tiene que a todo le da, en cada ronda, todo lo que sea completamente a 12 más uno a correr y cargar, que es igual el menos relevante. Pero luego, más 3 al control score, que está muy bien. Más uno a impactar, que ya va, ¿no? Ya vamos añadiendo. Además, el más uno a impactar es también para las arqueras. O sea que, otra cosa a tener en cuenta. Más uno al rent en cuerpo a cuerpo, que si lo juntamos con el más uno al rent de la De la subfacción, subfacción. ¿vale? Pues ya estamos hablando de que esta unidad, que vale solo 240 puntos, ¿ok? Es 40 ataques al 2-4, recordemos ese más uno impactar que ya tenemos. Esto es en ronda 5, ¿vale? Que sería muy ilusorio, ¿no? Pero con rent En 3 ronda 4, ¿no? o en ronda 4, sí. Ahora. Sí, sí, en ronda 4. ¿Vale? Con Ren 3, daño 1. Pero es que sin llegar a ronda 4 vas a ir con 40 ataques al 2-4, ¿vale? Que eso es en ronda 3. Con Ren 2, daño 1. Encima con menos un ataque, con guarde 5, dos heridas cada uno, con el combo del Lord of Hubris. Eh, Sí, claro, o sea, si tú solo mides el daño per se de esta unidad con el daño de otras unidades, perdón, no es que destaque nada esta unidad, pero sí que es cierto que cuando cuentas los bufos de toda la combinación, la unidad pega bastante más de lo que parece, ¿eh? Sobre todo por lo que cuesta. Por lo que cuesta. Porque, por ejemplo, claro, aquí te cargan unos Bongrots, por ejemplo, no te van a hacer tanto daño gracias al guarde 5 y, eh, y el menos un ataque le fastidia muchísimo a los Bongrots porque básicamente pasan de una saturación muy loca a, pues hombre, pierden 10 ataques en cada cosa, arriba y abajo. Y encima a la vuelta, con ese REN 2, caen como moscas. Entonces el tradeo se vuelve muy favorable para los Twin Souls. A Glutos es bastante difícil tumbarlo y encima mete bastante, controla bien, etcétera. Y no podemos olvidar para nada a los Slangos, que son una unidad que cada vez que gastas un CP se mueven, que bajan por DR, administrativamente son buenísimas, no pegan muchísimo y aguantan bastante poco, pero claro, no lo vas a lanzar a matar yunques. Lo vas a lanzar a cazar héroes, a robar objetivos. Si el otro tiene que destinar uno de sus martillos o una unidad medianamente importante para irte a por los slangos, ya la está quitando los Twin Souls. Y, y otras, igual no tienes tantos martillos para gestionar tú a los Twin Souls mientras él está por ahí paseando. Y aparte, Y pues, ojo, que son muchos ataques de daño 3, ¿eh? sí, 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 sí. Eso,
Pero al final Yo, son, yo- son seis tíos, quiero decir que yo juego contra ellos y lo que más pica, estos no son, perdón, son estos de aquí, ¿vale? Y lo que más pica es eso, que es que encima eh, no los puedes ignorar, no los puedes ignorar. yo creo que lo que pica es que salen en cualquier fase Eh, de movimiento. sí, pero salen Entonces en tú haces cualquier tus fase de movimientos. movimiento y en cada fase que gastes un CP se te van a acercar o se te van a ir, ¿vale? Claro, pero como, como entiendo yo, el estilo de este tío, que además casa muy bien con la combinación de unidades, es que él te deja ir al final de tu movimiento y esperando tener ronda él, te saca a estos tíos donde simplemente no vas a poder llegar, no puedes dejar desprotegido ningún tipo de héroe ni punto con nada que no sea realmente duro. Y después estos tíos por la retaguardia te empiezan a tomar todos los puntos, mientras tienes unos tíos que reducen tu daño en el frontal muchísimo y ya pues ahora o te vas y entonces avanzó el frontal o te quedas y se alarga la partida de forma interminable. A mí me parece que la lista está súper bien parida, súper Sí, bien sí. parida. Además, es lo que hablábamos antes. ¿Por qué no puntúa mucho? Porque obviamente no tiene unidades para empujar, ¿vale? Pero tú tampoco vas a puntuar, porque lo que tú dices, o te quedas trabado con él, o te vas atrás, tienes las arqueras que te van a estar castigando continuamente, continuamente. Si tienes alguna unidad que pueda ser más peligrosa, te puede lanzar a Sigval y a Glutos con el, y encima como te lance con el Hubris, tu tío va a pegar a 120 puntos y va a morir, ¿sabes? O sea, tiene muchísimas herramientas para, para jugar incómodo. Es una lista contra la que yo en mesa, da igual el ejército que lleve, me vería incómodo. Bueno, yo creo que hay cosillas que a esto sí que le hacen pupa. A mí lo que me llama la atención es me encantaría saber qué piensa este tío. O sea, qué ha tenido que pensar para llegar hasta esta lista y decidir qué era lo que quería llevar para ganar este torneo. Porque si yo estuviese en mi casa teniendo que tomar estas decisiones, todo lo que tienes que tener en cuenta y que se tiene que pasar por la cabeza para decir esto es lo que me va a llevar a la victoria, ese road to win del que hablabas antes, y yo no lo sé. Me encantaría saber qué puré de patatas tiene este tío en la cabeza. Y además, pues hablando de eso, pues vamos a repasar rápidamente cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Eh, este señor perdió solo esta partida, ¿vale? Hizo un 7-1 en total. Seguramente tuvo que pasar ronda Shadowrun, que esa no sale en el BCP, así que no le he apuntado porque no sé contra quién se enfrentó, y ni si la jugó, eso se queda en Atlanta, ¿vale? Pero independientemente de si la jugó o no, pasó en el bracket de campeones, ¿vale? Y llegó jugando hasta la final y ahí pues ganó. Entonces vamos a ir viendo en qué mapa jugó y contra qué. Pues primero se enfrentó en Search of Slaughter, que es un mapa bastante abierto con seis objetivos que hacen así como zigzag, ¿vale? Eh, no tiene ninguna regla particularmente, no sé si esta es la de que da pegar último o algo de esto, pero no influye tanto, ¿no? En la puntuación digamos, del mapa. ¿Y qué tiene esta lista? Bueno, el regimiento de renombre para llevar a los Flameseekers. Luego tiene tres Magma Dots con el Sok que es muy pegón, ¿vale? Con el nuevo Runeson de Giran. Es una lista pues, bastante pegona. Lo que pasa es que es verdad que pese a tener este teleport y los Flameseekers y demás, es una lista que no puede estar en todas partes. Además, lo único que puede matar de esta lista a los... eh, Esta lista es lo que quería ver en mesa el tío de Slanes. sí, lo único que puede matar Es exactamente eso. de esta lista a los Twin Souls son los Duneson, ¿vale?
Los Flintseekers no pueden matarlos. Y además, para matarlos, van a necesitar normalmente que quiten el ward. ¿Qué pasa? En el momento en que meten los Thunderers para quitar el ward, te llegan las ballesteras y adiós Thunderers. Ah, y los Slangor. O los Slangor. Es que es eso, es que no puedes cubrir el mapa, necesitas focusear en la unidad de 10 si la quieres tumbar, si no, pues se va a sentar en un objetivo y va a estar puntuando. Te ganan unidades el Slanes, o sea, la verdad es que yo creo que no recuerdo ahora el resultado aquí. Mira, ganó de 55, ¿vale? Eh, pero jugaría a eso, a sentarse en los puntos y el otro si viene, normalmente va a perder el tradeo. Y poco me parece, ¿eh? Esa partida yo la daba por mucho más favorable para el de Slanes. Luego tenemos la derrota, que fue contra esta lista de Stonewall de Luminet, que básicamente juega a lo mismo, pero tiene la ventaja Con tíos más feos. de que va con el teleport y los Thunderers, entonces se aprovecharía de quitarle el ward y picotearle a mortales. Claro, el ward encima, esta gente los de estos solo lo ganan en combate, por lo tanto todo ese daño que haces de magia y tal, pues se lo comen con patatas, Sí. básicamente. Y Qué por lo poco de... me gusta el spam de este regimiento de renombre. Se ha visto bastante, se ha visto bastante en el Sí, sí, torneo, sí. la verdad. Bueno, pues yo creo que es eso. Juegan a lo mismo. La derrota tampoco ha sido muchos puntos, aunque haya sacado 30. Creo recordar que el otro tampoco había sacado muchísimos, el John Anderson. Es más, lo podemos ver aquí. Igual me estoy colando y de repente ha sacado 80. No, pues mira, 66, creo que es 66-30. Ahí habría que ver esa partida. Ah, no, que es 45, estaba mirando yo mal. Vale, pues eso, no es una victoria abultada, pero yo creo que sí, que seguramente habrá jugado a lo mismo, pero mejor además Life Cycle, un mapa muy centrado. Si te metes con los Alarix, con el War de cuatros, es lo mismo, es que al final no hay quien lo saque. Yo creo que habrá dependido mucho también de iniciativas y cosas de esas. Bueno, y que dentro de jugando a lo mismo, alargar la partida le beneficia en este match al Luminet, Sí, ¿no? sí, yo creo Porque que sí. ese Ren 3 que llegan a ponerse los otros tíos, pues a la vez se lo pasan por el forro, pues bueno. Sí, 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 sí. Y además que en Life Cycle es más difícil eh, pillar al enemigo completamente fuera de su territorio, así que seguramente la mayoría de tiempo iría con Ren 1, que para la Elite de cero. Luego contra Nighthawk, con lista de Piregeist, que además es una lista que hace bastante mortales. Yo creo que la lista, pese a llevar pues lo que está roto, ¿no? Que son los Piregeist y tal, igual no está tan bien pensada. Nighthawk no ha hecho tampoco un gran resultado. David ¿Esto te Demel, sorprende o no? ¿eh? ¿Esto te sorprende o no? Porque yo esperaba ver Nighthawk en ese top 10. Es que ¿sabes qué pasa? Que solo con la existencia del regimiento de renombre los Nighthawk sufren bastante. Ya, ya. Sí, 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 cierto. O sea, quiero decir, por ejemplo, él no tiene regimiento de renombre, ¿no? Pero las ballestas, diré todo el rato, las arqueras de Lanes, a esta lista, pues es que la van ventilando unidad a unidad. Sí, sí, no, pero no hablo tanto en concreto en su enfrentamiento contra Slanes. Igualmente no lo hizo mal David Demel, ¿eh? Quiero recordar, a ver, quedó 18, pero Nighthound en general sí que tienes un 18, un 33 y un 114. O sea, Ujú. ha quedado muy arriba. Pero el único que quedó bien pues fue justamente este. Luego tenemos, por cierto, esto fue en Cyclic Shift, también un mapa bastante abierto. Normalmente esto beneficia a Nighthawk, pero es que esta lista en concreto es lo que he dicho. Yo creo que aquí le ha hecho falta un pensamiento
porque al final no tiene tantas unidades, no tiene tanta forma de... Tiene que jugar un poco en castillito para... y además tenemos los slangors. Aquí tienes que tener cuidado de dónde separas porque los slangors hacen bastante pupa. Y saludarán al Cruciator pronto, Sí. que es un poco el alma de la lista, ¿no? Luego tenemos aquí a Alexander Frias jugando en Roiling Rods, otro mapa también bastante abierto, muy parecido a Swords of Slaughter. Y en este caso sí que yo creo que la lista más fácil, ¿no? Que ha tenido para enfrentarse al final los Arcai, tú, o sea, los Arcai contra los Twin Souls con el Lord of Hubris, son Sí. 520 puntos que no sirven para nada. Y es A básicamente a lo el... mejor para nada no, pero vamos, te humilla la lista en Sí, un momento. sí, sí, sí. Y es, es el principal cuando solo tienes un martillo, es lo que decías antes, es un tipo de lista que el Elane se frota las manos. Claro. Tienes que ir con mucho cuidado donde los metes, a que los cazas, como te cargue él. Es un turno que sabes que vas a perder a los Morgas, porque o los retiras o es que ya no van a hacer nada más. Osiarka es otro ejército que no ha pasado por ni Bueno, con ha pena ni tenido, con en gloria. general, el porcentaje de victorias, si no recuerdo mal, ha sido bastante bueno. ¿Lo ves? Eh, tienes aquí un 6-2, tienes aquí un 5-3, aquí un 4-4, aquí un 4-4-4, ¿sabes? Quiero decir, otro 4-4. Ha tenido un win rate respetable, ¿vale? Pero sí que es verdad que le ha costado llegar arriba, le ha costado bastante. Pero oye, escúchame, yo que un ejército esté ahí al 50-50 no me parece tampoco, tampoco No, sí, mal. sí, claro. Además que Osiarca es la cosa que ha estado bastante tiempo fuera del meta y ahora volviendo la gente todavía está probando muchísimo, muchísimo. Pero yo tampoco entiendo por qué ha estado tan fuera del meta, ¿eh? Bueno, ya sabes lo que es otro de estos ejércitos con poco fan. Osiarca es cuando no está roto, casi no lo ves en ningún torneo. Y lo digo yo No que lo los sé. llevo, ¿eh? Y Sí, sí. es un Como soy ejército, fan de los ejércitos raros, pues sí, 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 que no. Y luego pues vamos a las rondas finales, ¿no? Que esto ya una vez pasado el corte de pues cuartos, o sea, octavos, cuartos, semifinal, pues Passing Seasons, que es contra el Soul Blight, que llevaba la Battle Guard. Luego la lista contra esa en Grafts of Thorns contra el Stormcast de los Dragones. Esta fue la única partida que perdió el Stormcast y, y a ver, yo creo que aquí se aprovechó mucho, 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 mucho de los slangors. Porque al final los dragones, como pues lo que hemos hablado, ¿no? Es ese típico martillo que contra los Twin Souls se van a estampar. eh, a diferencia de contra otros ejércitos, aquí los cuestos no son tan buenos porque es verdad que las unidades que puede utilizar él como administrativas eh, puntúan bastante bien, además con ese más 3 al control, pues puedes meter ahí a glutos que no te lo van a tirar, unos cuestos, tienes ahí las ballestas, o sea, las ballestas. Le he dicho 20 veces ballestas, no lo he dicho ninguna. Las arqueras que van a estar todo el rato picoteando y además normalmente, eh, si, si las ballestas Stormcast van a por tus arqueras, los Slangors se las comen. Y si van a por los Slangors, es muy fácil que las arqueras Slanes tumben las ballestas. O la convierten en una unidad muy... bueno, pero los Slangor por sí solos yo creo que están ahí contra las ballestas, ¿eh?
tal vez no les hace falta ni apoyo. Sí, pero quiero decir más que nada por el hecho de que ya das una... Tienes que elegir un lado u otro. Encima los slangors, como te caigan por un oscurecido, es que te llegan enseguida. Además, Grass Eso of es. Thorns es un mapa donde te puede clavar unidades. Lo que le claves al Slanesh puede no ser tan importante, pero como el otro te atrape, eh, porque encima no las Lo que puedes pasa es que el teleportar. Slanet seguramente le claves las unidades o no las claves, las moverá poco. Las unidades que estarán en los objetivos estarán ahí, Exacto. hagas lo que hagas. Y estarán súper a gusto. Y en cambio, al Storka, si le clavan los dragones o le clavan los Questor que no se podían teleportar ni nada, pues al final le fastidia muchísimo. Y quiero recordar que es un mapa, igual me estoy colando, vamos a ir a verlo, con bastante oscurecido o bastante facilidad para meterse en los oscurecidos. Estamos aquí. Esto hemos dicho que es Grass of Thorn, el último de todo. ¿Ves? Tienes aquí un lugar de poder muy grande cerca de un objetivo, otro lugar de poder, un oscurecido y lo mismo por el otro lado. Es que, vamos, aquí es fácil, eso te hace fuerte en dos sitios porque casi no dependes de las auras. Eh, puedes oscurecer los objetivos, que eso le viene genial al Slanesh. Y luego pues tienes los slangos para aquí para fastidiar por cualquiera de los dos lados. La cosa es que puedes oscurecer un objetivo y meter a las arqueras dentro y esperar a que alguien asome el morro y si el otro decide avanzar, metes a los slangors por detrás que consiguen robar objetivo. Sí, sí. Y vamos, y si metes a los Twin Swords, pues es que nadie lo va a sacar de ahí. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Luego se enfrentó contra Caradon en Creeping Corruption, ¿vale? Eh, es lo que tú has dicho. Encima, el Caradon no lleva una lista, o sea, lleva una lista con bastante disparo, como todos los Caradon, pero disparo a corta distancia, ¿no? No es un disparo que a larga distancia te vaya a hacer mucho daño. Como encima todo vuela, de nuevo, las ballestas, otra vez. Las arqueras Slanesh Las eh, cambiamos, que no pasa las nada. convertimos Las en cambiamos. ballestas a partir de ahora. Voy a coger las mías y las voy a poner ballestas. Las arqueras del Lanes a... es que te hacen fofatina. Es que es una lista que yo creo... no, tú eres experto en Caradon, entonces igual me corriges, pero yo creo que los Sky Warden, la lista esta de Slanes, no la quieren ver ni en la mesa de al lado. No, no. Ni dos más para allá. No, porque hace todo lo que no quieres que haga. Al final, Caradron sufre mucho los debuffos. Pero hay debuffos que tú los puedes compensar. Porque al final, si te sale el bufo del más uno al hit de los Savagers, todo tiene como una musiquilla muy bonita mientras vas armando tu estrategia. Pero si no te sale el bufo de los Savagers y encima tienes algún debufo por ahí, da igual que sea de -1 al hit, que de -1 a herir, en este caso es de -1 ataque, en ataques que son de muchísima calidad. Y pues se te va todo el daño a la mierda, porque aunque consigas bufar a los Savagers y a los Skywardens con todos los buffos, con el de objetivo de los Savagers, con el ataque extra de Brock, si es que te da igual. Si te quitan dos ataques a las dos unidades y no puedes hacer mucho daño en turno uno, pues esa partida la has perdido. Y Y sin además, embargo, el de Slanes estará muy feliz, esperándote. Y, y además que estamos hablando de Creeping Corruption, que tiene bosques en el medio, tiene oscurecidos, o sea, es fácil oscurecer los objetivos. Tú vas a querer, entre comillas, ir al combate porque seguramente disparo, lo único que te puedas bajar, si te lo bajas, porque también tiene tela, es a glutos. Todo lo demás se puede hacer indisparable, entre comillas. Y como vayas al combate con el Lord of Hubris, es que no vas a hacer absolutamente nada. Porque Claro, es, dices, es un es un poco el problema, ¿no? Que lo que te gana la partida son los Twin Soul y tú no tienes herramientas para bajártelos.
Claro, porque tú puedes decir, no, pero no le cargo a él. No, ya claro, pero a poco que te haga una contracarga o en su turno o lo que sea, pues, y si no, ¿qué haces? Vas, pegas, matas dos Twin Souls y te vas. Porque es lo que vas a matar de media, dos Twin Souls, cuatro Twin Souls, da igual. Da igual, es que tienen dos heridas, pueden volver con un rally, o sea, no... Y la cosa es que aunque la lista de Caradrón tiene movilidad, en el momento que te estampas con el frente ya no vuelves, ya no vas a volver a ningún lado. Y como mucho puedes sacar a final del turno a los Scale Wardens para atrás, pero ¿para volver hacia dónde? Porque Claro. para cuando lleguen los Scale Wardens a por los Slangor estos, pues seguramente ya habrán hecho lo que tienen que hacer, ¿no? Además, en este caso, tenemos que él tiene Master de Paz e Intercept and Recover, ¿vale? Que seguramente en esa ronda ni las haya cumplido, ¿vale? Sí, ese admiral que lleva el tío de Caradron, que es que no me creo que le haya ido bien. Ese admiral, es que no me lo creo, me cuesta ¿Vale? creérmelo. Pero pongamos que no las ha cumplido, pero es que él tiene Intercept and Recover y Master de Paz. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Los slangos. Porque si te fijas, 54, 47. Es una diferencia de puntos de primarias, es decir, de objetivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Creeping Corruption. Para quien no tenga en mente Creeping Corruption, es esto. El Elanes se puede quedar aquí y una de dos. O se la juegan a ver quién va primero, ¿sabes? O simplemente saca los slangos por aquí, ¿sabes? O por aquí, quita un objetivo, puntúa en un turno más que el otro y ya está. Ah, yo imagino que sin ver la partida no la he visto, pero yo imagino que el Caradron intentaría limpiar un flanco para después desde ahí irse al centro y pelearlo ahí. Pero es que da igual, es que si te vas a un flanco, él te saca el otro te saca los Slangors por el otro lado, en tu campo, y no tienes manera. No tienes manera de volver ahí. Sí, además que sí que es verdad que en este caso yo creo que solo las dos unidades que tiene de martillo así, ¿no? La reforzada de Savagers y los que guarden creo que son los únicos que se pueden tumbarlos en Langor en combate. Y eso Y vas a querer que vaya junto con Brock. claro, y si los mandas ahí a los Langors, te llegan 10 Twin Souls, te van en otro sitio y ya está. O 5, es que no hace falta ni que vayan ni que 10. Eso es. Y encima el saltar entre oscurecidos, el poder oscurecer prácticamente todos los objetivos. Al Caladron no le venía bien ni la lista ni el mapa y aún así la defendió, la Sí, partida. sí, sí. Yo creo que fue una partida seguramente, eso me gustaría verla también, muy defensiva y al final era una partida contra el Caradon. Es probable que se haya puesto más agresivo en una ronda 3 o una cosa así, pero era muy difícil. Pues yo, pues yo tengo mis dudas. Yo creo que esa partida sería un coñazo casi hasta el final. Vamos. Y finalmente, pues Bountiful Equinox, que es esta que hacen una cruz, bueno, una X, más bien. Los objetivos, dos arriba, uno en el centro, dos abajo. Eh, contra pues la lista que hemos comentado antes, hemos comentado también un poquito la partida, así que no creo que haya que extenderse más pues la lista de Von Grutz. Igualmente esa partida la podéis ver en el canal de la voz de Sigmar. Está en YouTube sobre la hora 5:30 para ver la partida. Por si queréis verla entera, pues bueno, es eso, son tres rondas, pero se ve un poquito cuál es el estilo de juego de ambos. Yo creo que ambos han jugado muy bien el torneo en general. Creo que todos los que están, y no solo el top 10, fácilmente el top 60, porque veréis que incluso, bueno, pues al final el formato este, al no ser suizo, pues hace cosas muy raras, pero hay gente que aunque sean grupos, digamos, de jugadores con peor resultado inicial, pues, pues han conseguido 6-2, 7-1, etcétera, etcétera,
y yo qué sé, dices, hostia, es que Fabien, que es un gran jugador francés, ha quedado 59. Bueno, ha estado en el grupo 2, ¿vale? Y luego pues ha terminado en el bracket 5 porque ha empezado con dos derrotas, pero luego al final ha hecho un 5-3. Eh, tenemos a gente como Picard en grupos bajos, incluso a Tobías, pero yo creo que han hecho todos una labor fantástica. Me sorprende esto de que estés quedando bien con la gente, ¿eh? No, hombre, además es que hay gente de esa contra la que he jugado que son grandísimos jugadores que de los que he aprendido yo personalmente. Por ejemplo, pues con Tobías he jugado Sí, sí, y he coincidido y es un placer siempre jugar con él y hablar con él. Y, sí, y vamos, al final va a ser de... sí. Dime, Por favor, la frase que estás diciendo, termínala con una labor fantástica otra vez. Please. una labor fantástica. Es más, voy a repetir otra cosa que ya he repetido muchas veces. Siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor, pero lo importante es divertirnos. Una labor fantástica en este podcast, Sensi. Bueno, yo quiero una valoración resumen. Yo soy muy buenista, ¿no? Pero creo que la salud del juego está espectacular. Está espectacular. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que arreglar. Ojo, las cosas bien hechas se pueden mejorar también. Pero yo estoy muy contento con cómo está ahora mismo hecho Sigmar. Hemos visto listas muy distintas. Hemos visto victoria de gente con ejércitos y listas que seguramente, o sea, si ahora mismo me dices que de estas 10 listas que hemos visto, 6 de ellas, ¿vale? Al azar, forman un equipo de un GT, de Ajá. el fin de que viene, yo te digo, esta gente va a trolear. A trolear. No lo sé, pero estamos hablando de conceptos distintos, ¿no? Estos tíos tenían que pasar un bracket de muchas partidas de forma individual y tenían que llevar la mayoría de ellos listas muy todoterreno, ¿no? En este torneo en concreto creo que era más importante el medir la probabilidad y la cantidad de listas de un tipo contra las que te ibas a enfrentar y buscar un poco ese piedra, papel, tijera en el cual tú llevas una tijera y sabes que lo que tienes que analizar es más bien cuántos papeles vas a encontrarte en el torneo en vez de cuántas piedras. Y en el torneo por equipos es distinto porque, en fin, tú encuadras los emparejamientos Sí, en donde sí, tú bueno, quieras. a ver, he puesto un ejemplo por equipos, pero ah, un individual, me da igual. O sea, tú ves un individual, o sea, alguien ve un individual en España con estas listas y no piensa que sean las que van a sacarse una victoria. No se piensa, no se piensa. Y normalmente estamos hablando de torneos que a lo mejor hay 20, 25 jugadores, que más o menos sabes contra lo que te vas a enfrentar. Aquí estamos hablando de 120, no, 140 variables, ¿sabes? Ajá. Pero a la pregunta inicial que era sobre el estado del juego, yo coincido en que creo que el estado del juego está bien, está sano, pero vaticino que habrá tijeretazo a muchas habilidades que son once per, que deberían ser once per army. Porque empezamos a ver abusos de algunas y creo que esto lo cortarán rápido. ¿Y tú O crees espero que que lo hagan. subirán el valor del regimiento de renombre de Karadon? Yo creo que estos regimientos de renombre los mandarán muchos o algunos al pozo. Me parece que a mí eso no me parece estéticamente bonito que haya 6 ejércitos en una mesa, en unas mesas de orden y 5 de esos 6 lleven la misma unidad de un regimiento de renombre. Porque para mí pierde
mucha de la dulzura del juego el ver este tipo de cosas. Y yo No, y, espero que lo quite. y encima han metido cosas como que, por ejemplo, en el de Caladón tú hablas de orden, pero el de Caladón puede ir en muerte, puede ir Eso es. en otras cosas. No sé si en caos, pero vamos, en muerte sé que puede. Entonces, yo los quitaría. Pero bueno, quitarlos no los van a quitar porque en esta edición les gusta vender cajas de esto, pero sí espero que los chapen un poco. Pues sí. Bueno, yo creo que podemos ir dejándolos por aquí. Eh, la próxima vez espero que hables más. Me puedes cortar cuando quieras. Lo siento, a veces lo intento, pero no te das cuenta. Es problema mío de ser sutil. Pero nada, la verdad es que a mí me ha gustado repasar estas listas. Esperemos que a la gente les sea de utilidad. Vamos a estar todavía con este meta hasta final de diciembre. Yo creo que hay... me da una pena que en diciembre... Espero que no haya cambios muy grandes, al contrario de lo que suelo esperar en los Battle Scrolls, porque creo que hay muchísimo que explorar actualmente en el juego. Y a veces es que no da tiempo, a veces es que... Pues que te dé pena porque yo sí que espero que haya cambios. Sí que creo que va a pasar. Hombre, cambio sí, pero espero que no sea una cosa como de repente, no, ahora todo esto va al pozo y todo esto del pozo va para arriba, ¿no? O sea, Pues en sí es el mejor momento para que pase, ¿sabes? Cajas nuevas, dinero para gastar, pues cambios rotundos, tío. Vamos, tengo cero dudas, cero pruebas, cero dudas. ojalá este momento durase para siempre. ¿Te No, encantaría estar conmigo para siempre? ¿O sí, lo sí, dices sí, sí. por el juego? No, la verdad es que yo estoy muy contento con este Generals, es un Generals de opiniones muy radicales, ¿no? Hay gente que le encanta, hay gente que lo odia. Yo estoy contento, particularmente. Y, y bueno, espero que cojan ideas para futuros Generals porque la verdad me ha parecido uno de los Generals más transgresores desde que empecé en Age of Sigmar en segunda edición. Y, y bueno, pues da resultados torneos como este, donde hacían cuentas los compañeros de AOS Meta Chasers y creo que dijeron que del top 26 hay 17 facciones diferentes. Eso es muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, y muy pocas que se repitan. Incluso si te vas al... Creo que salvo que lo estamos viendo aquí, Gloomspite, Skaven y Sylvanet, el resto no hay casi repeticiones. En general, o sea, en los primeros puestos. Pues nada, Pichón, ha sido un placer estar aquí, la verdad. Es un placer siempre cuando pasamos un rato juntos con micro y sin micro, eso da igual. Y para lo que necesites, pues ya sabes. Pues nada, muchas gracias a ti. Espero verte en otro vídeo que seguro que la gente también echa de menos escucharte. Y a los oyentes, pues también gracias por seguirnos hasta aquí. Espero que os mole el vídeo. Y ahora, bueno, que ha terminado Atlanta, sí que voy a volver con algunos vídeos de reglas que estoy preparando. Así que nada, nos seguimos viendo por el canal. Como Chao, chao. siempre, muchas gracias y adiós.